ojito con la información que reveló el periodista del Tercer Canal, Alfredo Serrano, porque soltó las pruebas. Y ojo, de que Francisco Barbosa y Vicky Dávila orquestaron un plan, una estrategia para tumbar al presidente de la República. Y ahora están totalmente cagados del susto, porque según él, estos delitos los podría llevar a la cárcel. Y no se les haga extraño si los vemos al menos por allá en la picota, porque se les acabó el juego. Y cómo tenían esa fiscalía totalmente permeada de corrupción en la era del uribismo, empezando con Duque, con el señor Barbosa, con Néstor Humberto Martínez y esta banda de la extrema derecha en el país. Este plan se orquestaba con lo que realizaron en este caso con el hijo mayor del presidente Petro. Y lo último que decía Vicky ante un video que Nicolás Petro subía era: este muchacho definitivamente está perdido. Ahora resulta que me denunció ante la fiscalía dirigida por la fiscal de su papá, Gustavo Petro. Yo no le tengo miedo a su papá, ni a usted, ni a la fiscal de su papá. A mí no me van a intimidar, Nicolás Petro, por ser el hijo del presidente. Usted está en un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La justicia deberá concluir si es o no culpable ante esto. Usted luego confesó ante fiscales y lo dimos a conocer a los colombianos. Yo siempre diré la verdad, cueste lo que cueste. No me voy a callar, a menos que hagan lo mismo que a Miguel Uribe Turbay. El país está avisado. Miren el miedo de la señora de Génico, Vicky Dávila, que empieza a armar su estrategia difamatoria y de mentiras. Igualmente le dolía muchísimo que los magistrados de la Corte Constitucional no sean, en este caso, sus amiguitos que la tenían totalmente permeado de corrupción y se esté eligiendo magistrados altamente calificados y por meritocracia, no por sus amiguitos. Además, otro que está también cagado del susto, miren, es el mismísimo Francisco Barbosa, porque recordemos que la SAE capturó al abogado de este señor que supo ser presidente del Senado, senador del Partido Conservador, y que tenía nada más y nada menos que 1.000 bienes de la SAE para devolvérselos a sus amiguitos. Y él saca su espectáculo y show en las redes sociales. Que Petro es el culpable, que esto es un problema político, que Petro se está sacando todas las espinas, que esto, y bueno, ya sabemos ese mundo de mentiras. Pero antes de seguir con ello, nos vamos a ver las pruebas, lo que revela nuestro amigo Alfredo Serrano del Tercer Canal, que es muy importante, porque eso sí, la señora de Génico tendrá que pagar sí o sí. Excelentes juristas. Yo sí creo que el juego en que ha caído la fiscalía es por la misma manera en que se elige el fiscal general de la nación y cómo se escogen varios de los puestos que hay en diferentes instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, como la registraduría, y es que el presidente los terna y después pues diferentes entidades, en este caso la Corte Suprema, son los que los eligen. Me parece que ese sistema desde ahí parte de unos intereses. Los detenidos le rendían cuentas a una joyita que se cree bajado del cielo. Ese man se sube a Monserrate para ver cómo se ve Bogotá sin él, llamado Mario Burgos. Allá es que dicen que sube a Monserrate en las mañanas y se pone a observar con binóculos a ver cómo se ve la capital de la República sin él aquí abajo, Mario Burgos. En casos como el de Nicolás Petro, se le metieron al condominio donde vive Nicolás Petro y arrendaron un apartamento y le hicieron seguimientos indebidos, no autorizados por ningún juez, allí
en el condominio de Nicolás Petro. Luego lo capturaron, se lo trajeron en un avión express. Viajó allá el tal fiscal Barbosa. Entre otras cosas, y antes que se nos escape, Julián, es una hipótesis y un análisis muy de quien les habla, Alfredo Serrano Zavala, y es la siguiente, Julián. Vicky Dávila, hoy flamante candidata a la presidencia de la República de Colombia, Victoria Eugenia Dávila de Géneco, es el nombre realmente de Vicky Dávila. Ella creyó, cuando era directora de la revista Semana, con el señor Mario Burgos, con Víctor Forero, oiga bien, Julián, con este grupo criminal, porque es así, que iban a tumbarle la cabeza a Gustavo Petro cuando el caso de Nicolás Petro y lo trajeron al búnker. Los manes creyeron que se caía el presidente Petro. No, Vicky Dávila se había convertido entonces, si eso hubiera pasado, en una suerte de qué a nivel mundial, o sea, para hacerle esculturas a la ultraderecha le había hecho esculturas. Pues si está que le hace esculturas y resulta que todo se le volteó. Y ahora Vicky Dávila, ¿por qué no habla de eso? Y ahora, ¿por qué la revista Semana no toca esos temas? Porque ahora la revista Semana no liga a este grupo criminal con su exdirectora, que sigue mandando en la revista Semana, Vicky Dávila. Se les olvidó que Vicky Dávila fue la que trajo a esa mechuda costeña que fue mujer de Nicolás Petro, ¿cómo es que se llama? Day Vázquez. Day Vázquez. Y entonces empezaron porque es que una cosa es una investigación judicial seria y otra cosa es el montaje que hicieron con el muchacho Nicolás Petro. Ahora, yo no sé si Nicolás sea culpable o inocente. Eso lo tendrá que determinar la fiscalía, pero lo que sí sabemos hoy es que se le vinieron con una trama criminal, no solamente para llevarse a Nicolás Petro, sino para tumbar al presidente de la República hoy, el doctor Gustavo Petro. Es que la fiscalía... Como una trama para tumbar al presidente de la República, Gustavo Petro, orquestada por Francisco Barbosa y la mismísima Vicky Dávila, señores. Además de ser el máximo ente acusador investigativo, es el que mayor produce noticias. Y no hablo de sus actuaciones en el marco de las investigaciones, sino hablo en materia de filtración. Para nadie es un secreto que la administración de Francisco Barbosa fue la principal fuente que tenía la revista Semana para sus diferentes noticias. O sea, la administración de Francisco Barbosa y Marta Mancera le filtraban toda la revista Semana, obviamente selectivamente, para que pues explotaran los diferentes escándalos, entre esos Nicolás Petro, Armando Benetti, que incluso ayer veía, porque está en gira de medios, Vicky Ávila, ¿no? Estaba en Red Más y le preguntaron por Benetti, y después de despilfarrar, después de tantos meses diciendo que Benetti al interior, de publicar los audios que el mismo Benetti le envió, o Laura Sarabia, no lo tenemos claro, pues decía como no, yo no voy a hablar nada de Armando Benetti, no le sorprenda que esté en el gobierno. Él hizo campaña con Petro y fue como muy diplomática, porque es que ya también ellos empiezan a cuidar ellos mismos, ¿no? Y para ayudarle con el dato, la señora María Elena Monsalve es la pareja sentimental de Marta Mancera y que trabajaba en la administración de Francisco Barbosa, no sé si aún sigue en el máximo ente investigativo. ¡Qué miedo! Oigan esto, Víctor Forero y el tal López Linares construyeron para el fiscal Mario Burgos el expediente de los no probados delitos en contra del hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro. Hablamos de Nicolás Petro Burgos, por captación de dinero para financiar campañas de su padre, el hoy presidente de Colombia. Repito, junto con Vicky Dávila, creyeron que ya lo tenían en la mano y que Petro se caía. Y resulta que los que se están cayendo son ellos, porque las investigaciones empiezan a tomar muchísima carrera. Oiga, Julián. ¿Cómo? ¿Quiénes son los que van a caer? Ellos. Y lo dice Alfredo Serrano, porque las investigaciones ya empiezan a andar.
Ellos creían que tenían a Petro aquí en sus manos, pero no, señor. Muy bien por Serrano. Ojo, aquí nadie ha hablado del tema. Aquí sí nosotros vamos a hablar del tema. ¿Vi que Dávila puede resultar embalada en este caso? El de Claro, Cachumalo. en la captura de estos tipos, porque todos se lo filtraban a ella. Puede estar embalada Vicky Dávila, yo no sé cómo se llama ese delito, la verdad, jurídicamente no sé. Pero si yo invento unas pruebas y las traigo al medio de comunicación y el medio de comunicación le hace barra a eso, pues alguna responsabilidad debe tener el medio de comunicación. Y la periodista, en este caso, la candidata hoy a la presidencia de la República, Victoria Eugenia de Géneco. De Géneco. Porque ella es de Géneco. Ella es de los Géneco. Entonces, con la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, el tema cambió. Gracias, señora fiscal. La verdad, lo está haciendo bien. Gracias, porque es que si no llega usted a la fiscalía, tenebrosa esa institución. Pero igual a mí me parece, a pesar de que las tres ternadas eran tres muy buenas juristas, que la señora Luz Adriana Camargo está desempeñando una gran función, al igual que también me parece que lo hace la señora, la ministra de Justicia, se me olvida. Claro, está Ángela María Buitrago. Ángela María. No, es que todas eran buenas. Iris, que ahora es defensora del pueblo. No, la doctora. Perdón, Amelia Pérez. Amelia Pérez, que está en la sí, SAE, señor. destapando una podredumbre en la SAE, pero lo que ustedes no se imaginan lo que había en la SAE. Esa La sí señora es- está haciéndole limpieza a esa vaina. Esa sí era mi candidata favorita. Eso me contó que le tocó llevar como a 4 pastores y a 3 curas para hacerle liberación a la SAE. ¿En las espaldas de quién? Ay, de Francisco Barbosa. Y los que le mencioné están cagados del susto, porque tenían más de 1000 bienes. 1000 bienes. Porque eso estaba infestado de vagabundería esa SAE y de unas, por allá hay un paisa en la SAE que maneja San Andrés Islas. Es intocable, es de un sindicato. ¿Y sabe qué se atrevió ese tipo? A hacer un comunicado de prensa y mandárselo como quien dice, el que mando aquí soy yo. Una joyita en Medellín, en la SAE. Ojalá, doctora Amelia, vea a ver cómo pone a ese señor en su sitio. Por allá, liado con raizales en San Andrés, entregándoles cositas de la SAE. Ojo, la doctora Amelia, otra que merece, todas, Ángela María Buitrago, la doctora Amelia Pérez y la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, son mujeres para enmarcar. Y señora fiscal, sígalo haciendo, que lo está haciendo muy bien. Pero a pesar de que son tres excelentes juristas, yo sí creo que el juego en que ha caído la fiscalía es por la misma manera en que se elige el fiscal general de la nación y cómo se escogen varios de los puestos que hay en diferentes instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, como la registraduría. Y es que el presidente los terna, o sea, el presidente es el que las opciona, y después pues diferentes entidades, en este caso la Corte Suprema, son los que los eligen. Me parece que ese sistema desde ahí parte de unos intereses, porque es que si yo lo llevo a usted a la fiscalía, yo cómo no voy a defender sus intereses a pesar de que usted sea el mejor jurista. Y eso es lo que ha pasado. Francisco Barbosa, mejor amigo de la infancia de Iván Duque. Néstor Humberto Martínez, abogado del Grupo Aval y amigo Julián, de Álvaro Uribe. Me dijeron que en la SAE, allá en el edificio, en el antiguo Hotel Hilton, asustan. Allá ven una vieja, una cucha. Dicen los que saben que dice que se parece a la mamá de Iván Duque. Es la madrina. En la SAE. En la SAE porque dice que la ve por allá sacando documentos y llevándose cosas y que dice que se parece a la mamá de Iván Duque. Yo no sé qué tanto sea de cierto, pero eso dice la gente allí en la SAE. Y para no dejar por fuera, un último comentario, Julián, que ya usted ha tocado de él en el día de hoy, es que el señor Bolaños y González, ¿cómo son los nombres de ellos? Fabio González y Pablo Bolaños, y nunca olvidar a Mario Herrera, que era el tercer investigador asesinado en medio de este Esos 3 señores proceso.
hicieron la investigación de Pacho Malo, la descubrieron, pero tuvieron el infortunio de llegar a contarle a Marta Mancera y a Francisco Barbosa la gesta que habían hecho de manera categórica y buena, y resulta que ahora están encanados y procesados. Y a uno se murió, Herrera por allá, en un retén de las FARC. Lo murieron. Raro, lo mataron. Raro. Se De cuenta modo pues, que tenía tiros desde la punta de los dedos hasta la punta de los pies. Usted, que es ya un experto en todo este actuar criminal, cuando uno le pegan tantos tiros, es que uno no habló. Ojo con esa información. Es información que debe conocer sí o sí el pueblo colombiano. Julián, ¿qué te mota? Mire, le voy a contar algo. Nosotros vamos haciendo estas investigaciones y vamos avanzando y avanzando. Y aquí tenemos para hablar de este caso. Hay por lo menos 12 o 15 casos de los cuales podemos hablar una hora, por lo menos en cada uno, Julián, que tiene que ver con esto. Y tenemos que estar muy atentos de este proceso, Julián, porque esto es una bomba. Aquí estamos hablando del Pitufo, que es una bomba, pero esto es otra bomba. Pitufo, que nombrado por Pacho Malo, o sea, si Marta Mancera era la mamá, Pitufo le decían, y él fue el que le puso papá Pitufo. Él era el que le decía papá, porque Pacho Malo no solo es narcotráfico, también es contrabando. Increíble, increíble, pero bueno, ahí van saliendo las cositas. Ayúdanos a seguir con... Bueno, más que claro lo que dice el señor Serrano. Y ahí es que entendemos el miedo de Vicky, el miedo de Barbosa, porque Vicky reposteaba incluso este video de Nicolás Petro. Quiero comunicarles que he presentado denuncia ante la Fiscalía contra la señora Vicky Dávila y la señora Daisuris Vázquez por los hechos ocurridos el 3 de agosto en donde divulgan supuestas conversaciones privadas sin mi consentimiento, manipuladas y fuera de contexto. Esta situación constituye un atropello que no solo me afecta a mí, sino que buscan destruir a mi familia. Lo hago tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares ajenos a la justicia. El debido proceso significa, entre otras cosas, que la información judicial no sea tergiversada, manipulada ni utilizada fuera de los estratos judiciales y que nunca se convierta en un instrumento político para destruir familias. Doy este paso con respeto, con humildad, convencido de que la dignidad, la familia y la justicia deben estar siempre por encima de cualquier cálculo o interés particular. Nuestro país necesita una convivencia basada en el respeto a las diferencias, no en campañas edificadas sobre el odio, los montajes y el desprestigio. Muchas gracias. Bueno, por eso está Vicky totalmente cagada del susto. Y también el mismísimo Francisco Barbosa, porque las investigaciones están andando. Y es lo que debe conocer el pueblo colombiano, porque Vicky ni siquiera puede ser presidente de Colombia. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, construyendo paz, reconciliación y haciendo resistencia, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.